son unos tontos. Y así los envió de regreso a la escuela. Es Donald Trump, en guerra contra las agencias más importantes de su país, la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional. Trump, rompiendo la historia, atenta contra lo más sagrado de su gobierno, el sistema de inteligencia, que es el corazón de la toma de decisiones, desde guerras hasta estrategias financieras. Lo más curioso es que se pelean por Irán, por China y por Rusia. ¿Qué hay detrás de esta guerra? ¿Quién tiene razón? ¿Quién es más poderoso? ¿El presidente, la CIA, el FBI? Soy Roberto de la Madrid y esta noche aquí en Detrás de la Razón, Trump se está quedando solo en su universo paralelo. We do not believe Iran is currently undertaking activities we judge necessary to produce a nuclear device. The world's leading state sponsor of terror will be on the cusp of acquiring the world's most dangerous weapons. While ISIS is nearing territorial defeat in Iraq and Syria, the group has returned to its guerrilla warfare roots while continuing to plot attacks and direct its supporters worldwide. ISIS is intent on resurging and still commands thousands of fighters in Iraq and Syria. I've been president for almost 2 years, and we've really stepped it up, and we have won against ISIS. North Korea will seek to retain its WMD capabilities and is unlikely to completely give up its nuclear weapons and production capabilities. I signed an agreement where we get everything. It's in the agreement. It says he will denuclearize. We expect Russia will continue to wage its information war against democracies. Dan Coates came to me and some others. They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be. La gente de inteligencia parece que son extremadamente pasivos y tontos cuando se trata de los peligros de Irán. Se equivocan. Están probando misiles como la semana pasada y más, y están llegando al límite. Tengan cuidado con Irán. Tal vez los de inteligencia deberían regresar a la escuela. Sure, they said it was fake news. What do you mean they were misquoted? There were cameras. It was live. We all watched it. Instex might risk retaliation from the US. Well, Instex will be a topic. Nous travaillons avec nos amis américains sur les missiles balistiques, sur l'influence régionale de l'Iran dans toute une série de conflits. Mais on travaille aussi pour voir comment permettre à des entreprises européennes de continuer à commercer avec l'Iran. En bout de course, de choisir si elles prennent le chemin de ce véhicule ou bien si elles préfèrent ne pas travailler avec l'Iran. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias como siempre y siempre se lo agradeceré a usted. Vamos directamente con nuestros analistas. El famoso periodista Eurico Campano está en Madrid. Eurico, muchos saludos, gracias por estar aquí. Y Rafael Araya Marri,
analista internacional que usted conoce muy bien, también aquí en este espacio, reconocido analista internacional allá en Argentina. Gracias a los dos y buenas noches, Eurico. Pues comenzamos contigo. Son unos tontos y los envió de regreso a la escuela. Yo pregunto, insultar a la institución más importante del país, la inteligencia de Estados Unidos, pues es algo grave, ¿no? Te pregunto, ¿Donald Trump se está quedando solo? Hombre, no parece lo más inteligente, ¿no? Porque si ya sería de una pésima educación y de un pésimo gusto, Roberto, insultar a un servicio de inteligencia extranjero, insultar al propio, pues parece una gran torpeza. No sabemos si quién es más tonto, si el presidente de los Estados Unidos o, los analistas de inteligencia de la CIA y del propio FBI, que tampoco parecen tener una relación excelente con Donald Trump, y pura y simplemente porque le dicen lo que Trump no quiere oír. Ellos elaboran sus análisis de una forma absolutamente objetiva e independiente, como profesionales que son, y ya conocemos al personaje. Cuando las conclusiones no son las apetecidas, pues él carga, le da igual, contra tirios y troyanos, que decimos en España, y en este caso contra las agencias de inteligencia, y todo por no reconocer, yo quiero pensar que existe un ápice de vida inteligente en el cerebro de Donald Trump, todo por no querer reconocer que se está equivocando con respecto a Irán, porque se lo está diciendo por activa y por pasiva, no solamente sus servicios de inteligencia, sino también las autoridades de la propia Unión Europea, como por ejemplo Federica Mogherini. Bien. A ver, Rafael, explícanos qué está pasando. Donald Trump insultó a la inteligencia de su propio país porque no dijo lo que quería escuchar, es decir, el motivo es la iranofobia, le tiene odio a Irán, y como la CIA y el FBI pues no le dijeron que Irán está construyendo una bomba nuclear, pues entonces se enojó. A ver, Rafael. Roberto, buenas tardes. Eurico, buenas tardes. Siempre es un placer estar participando de este programa. Yo creo que la subestimación permanente que Donald Trump ejerce sobre todo lo que lo rodea nos lleva a cometer actos tan estúpidos como este, de mandar a la escuela a sus propios agentes. Lo hemos visto en el desarrollo de las propias relaciones internacionales de los Estados Unidos, es decir, un tipo como Rex Tillerson, que había mostrado parámetros de cierta moderación, de un espíritu de diálogo un poco más profundo en las relaciones internacionales de Estados Unidos, lo terminó sacando también porque no era lo suficientemente duro, no era lo suficientemente implacable como él quisiera que fuera. Y hoy tenemos a verdaderos halcones, encabezando tanto un tipo como Pompeo, como Bolton. Los vemos actuar ahora, por ejemplo, frente a la situación de golpe de Estado que están generando en Venezuela, y se va rodeando finalmente de toda una tropa de obsecuentes, a la que solo escapan algunos, entre ellos su jefe de inteligencia. Es decir, él va a ir siempre contra todo aquello que lo contradiga. Eurico lo decía muy bien, los niveles de obsecuencia parece que no son lo suficiente como para que él preserve determinados cargos a la cabeza de su servicio de inteligencia, y obviamente el dolor de cabeza que le está significando hoy el haberse retirado del pacto nuclear con Irán, en contra de lo que ha decidido la Unión Europea, que incluso ha generado canales para eludir los controles norteamericanos para seguir el comercio con Irán. Entonces, como tú decías al comienzo del programa, Roberto, Donald Trump finalmente se está quedando tremendamente solo. Oye, Rafael, ahorita se lo pregunto a Eurico, pero ¿y no habrá la posibilidad de que Donald Trump no sea tan tonto y sea también un poco inteligente o maquiavélico y se ha puesto ahí a propósito y en realidad esté obedeciendo, y pues lo pusieron ahí para distraer al mundo, y esté obedeciendo las órdenes del sector neoconservador, racista, que no quiere a los globalistas, como ya lo hemos tratado en este programa, Rafael? Bueno, eso es más que obvio también. O sea, bien sabemos que existe una cabeza en Estados Unidos que se llama presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, pero existe un poder fáctico real, que son las grandes corporaciones, es el complejo militar industrial, que son finalmente lo que toman las grandes decisiones. Mira, yo siempre pongo este botón de muestra, Roberto. Cuando Barack Obama dio su primer discurso fuera de los Estados Unidos, recién asumido, en la Universidad del Cairo, en Egipto, se conmiseró de toda la situación del pueblo palestino, entendió su dolor, se puso en la piel de los palestinos e hizo una serie de promesas
tremendamente ambiciosas para el futuro del pueblo palestino, y después una a una se fueron cayendo, digamos, como en un juego de palitroques, como en un juego, como si una gran bola de acero hubiera derribado a todos sus soldaditos, y finalmente terminó haciendo o no haciendo tal como han operado finalmente los gobiernos norteamericanos. Los poderes fácticos en Estados Unidos son infinitamente más poderosos que su presidente. Bien, Eurico, pero que yo quiero entrar a profundidad, porque aquí yo veo un problema. Mira, Donald Trump prometió eliminar al establishment de Estados Unidos, que es la CIA, el FBI, los medios como CNN, New York Times, que curiosamente pues siempre han estado en su contra. Un establishment que ha mentido al mundo y también ha invadido militarmente países. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Quién es el menos mentiroso o el menos malo? Hay una película extraordinaria que probablemente habréis visto ya, y si no, pues os la recomiendo vivamente, que es El vicio del poder, donde, bueno, pues un Christian Bale maravilloso encarna al que fuera vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, y se describe muy bien en ese film cómo son las relaciones de poder en la administración norteamericana, cómo el presidente, que, pues en fin, los pobres mortales, ¿no?, las pobres ovejas que miramos siempre muy en contrapicado, de abajo arriba, tendemos a pensar que es un ser todopoderoso y tocado prácticamente por el dedo divino, realmente no manda absolutamente nada, y todo está en manos del establishment, de los grandes intereses, de las grandes corporaciones, de las grandes multinacionales. Hay una escena absolutamente brutal, no quiero hacer spoiler de la película, ¿no?, pero donde George Bush está recreada en aspectos absolutamente reales, se reúne a comer con Dick Cheney para convencerle de que sea su número 2, y Cheney, que no estaba muy por la labor, pero finalmente acaba cediendo porque le pide: si me das la responsabilidad plena sobre la seguridad, si me das la responsabilidad plena sobre la inteligencia, si me das la responsabilidad plena sobre el comercio de petróleo, absolutamente sobre todo, le vacía prácticamente de contenido y sin prácticamente los poderes presidenciales, y Dick Cheney llega a ser el número 2 de George Bush hijo. Eso define muy bien cómo funciona la administración norteamericana en los niveles de poder en esas alturas, y realmente, bueno, pues yo creo que eso ha sido así durante décadas, probablemente en otros países también, pero Estados Unidos tiene la particularidad de que es la primera potencia del mundo, o lo ha sido hasta hace 5 minutos, y realmente a partir de ahí todos sabemos que es como se establece luego la geopolítica, los diseños del tablero internacional, las decisiones a adoptar, siempre en función de los intereses de las grandes compañías energéticas, de las grandes multinacionales, y todo al final acaba cuadrando como en un gran puzzle. Yo no estoy seguro de que Trump sea mucho más inteligente, sin desmerecer a ninguno de los dos, que George Bush, y que probablemente esté en manos de algunos poderes reconocidos y reconocibles, como sabemos, y de otros que a lo mejor iremos descubriendo. Pero ¿no se te hace extraño, Eurico, que el establishment de Estados Unidos, quien ha hecho mucho daño con guerras, con invasiones, y que ha atacado muchas veces o siempre a Irán, pues ahora esté defendiendo a Irán de que no construye una bomba nuclear? Suena raro, ¿no? Suena raro, sí, la verdad es que suena peculiar, suena curioso, y suena a que probablemente existen una serie de intereses y de decisiones tomadas seguramente a otros niveles diferentes de los políticos, que de momento al vulgo se nos escapan, y que hagan recomendable esa posición, porque, bueno, habría otra posibilidad que sería, bueno, pues muchísimo más tranquilizante para todos los ciudadanos de este planeta, que sería que la racionalidad se hubiera impuesto. Si las autoridades europeas, la Agencia Internacional de la Energía, la propia Organización de Naciones Unidas y una serie de organismos, todos ellos respetables, han reconocido que Irán estaba cumpliendo sus compromisos o las exigencias que se le hicieron en cuanto al programa nuclear, no parece que exista ninguna razón racional, ni razonable, ni entendible para que una sola persona, que eso sí, da la casualidad de que es en teoría el comandante en jefe o el máximo responsable, sea el único que lo ve en sentido contrario. Es como cuando conduces en una autopista y vienen 300 coches de frente, obviamente el equivocado eres tú. Yo quiero pensar que finalmente Trump solamente tiene dos caminos: o hacer lo que la racionalidad y lo que
toda la comunidad internacional, por no decir sus consejeros, le indican, o sencillamente retirarse porque no parece muy inteligente y mucho menos entendible cuál es su política, por lo demás absolutamente infantil, y esto lo hemos destacado, Roberto, ya en varias ocasiones en esta mesa, ¿no? Es decir, ya si cuestionas y además insultas a tus propios servicios de inteligencia, realmente parece que tienes un grave problema, lo cual no pasaría de ser una anécdota si fuera un problema personal, pero claro, hablamos de un tipo que es el político más poderoso del mundo. Bien, Rafael, yo de todos modos creo que aquí hay un truco, tanto de Donald Trump como de los medios de Estados Unidos, como de la CIA, de la inteligencia de Estados Unidos, porque si bien la comunidad de inteligencia de Estados Unidos informó claramente que Irán cumple y que no está construyendo ninguna bomba nuclear ni arma nuclear, pero omitieron también una parte de la inteligencia donde dice que Irán sigue siendo un riesgo regional por su supuesto apoyo al terrorismo. Te pregunto, ¿esto quiere decir que ya sea del lado de Trump o del establishment, la idea es atacar a Irán y esa idea continúa? Tu análisis, Rafael. Mira, ellos siempre van a tener sobre la mesa la posibilidad de una confrontación militar con Irán, es decir, pero lo que yo quiero salvar acá, Roberto, me parece interesante. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace unos 2 meses o 3 meses atrás había una fuga de información desde el equipo más íntimo de Donald Trump a nivel de secretario de seguridad, de su gabinete, y que había cosas que trascendían hacia afuera. Y yo creo que esto no es casual, precisamente que los servicios de inteligencia estén filtrando este tipo de información o este tipo de dejando trascender lo que se conversa ahí adentro al afirmar que Irán cumple con todas las exigencias del acuerdo multilateral que se estableció para limitar su desarrollo nuclear. Y yo creo que son internas norteamericanas que piensan que pueden a través de esa filtración de información pensar que pueden ponerle un contrapeso político a Donald Trump, es decir, cuando quiere ir demasiado adelante en su política agresiva, es como una forma de poner un freno, como una forma de dejarlo en evidencia, como para decirle, mira, hay un poder acá adentro que no está de acuerdo con la política que estás implementando fuera de la frontera norteamericana, y nosotros te vamos a poner esta cortapisa para ponerte un cerco y un freno, digamos, ante este avance que nos pone en riesgo a todos. Y yo aquí quiero hacer una salvedad para poner un punto de comparación, Roberto. Casi todos los ex jefes del Mossad en el Estado de Israel han sido tremendamente críticos del cerco israelí contra la Franja de Gaza y contra el aplastamiento de todas las libertades palestinas en Cisjordania, y han hecho público digamos, su descontento, su recomendación de liberar el asedio a la Franja de Gaza, digamos, porque también eso se transforma en un problema existencial para el Estado de Israel. Y también de la misma forma, estos jefes de la Mossad van tirando estas cosas a la luz pública, también los servicios de inteligencia, como una manera de poner un contrapeso al poder mismo de Donald Trump, ponen sobre la mesa estas cosas para manejarlo como un freno, digamos, a estas exacerbaciones en el lenguaje del presidente americano, ¿no? Ya nos quedan unos minutitos, vayamos directamente con Europa. A ver, Europa acaba de lanzar el INSTEX, que es el mecanismo por el cual Europa puede seguir comerciando con Irán, burlándose de Trump y de las sanciones de Estados Unidos. Y esto, pues, hace evidente que está dejando más solo a Donald Trump y al Estados Unidos de Donald Trump. Acabo de escuchar, Eurico, al representante de la Unión Europea, David O'Sullivan, quien explica claramente que crearon este mecanismo para proteger la seguridad de Europa, es decir, no para ayudar a Irán ni para cumplir el acuerdo nuclear, sino porque no quieren que Irán rompa el acuerdo y consiga una bomba atómica. ¿Esto no es hipocresía o cómo es? A ver, Eurico. Bueno, hombre, hipocresía, vamos a ver, podríamos calificarlo así. Sí que es cierto que en las relaciones económicas, Roberto, al final esto siempre es un win-win, es decir, Europa puede decir legítimamente que le preocupa salvaguardar los intereses iraníes y salvaguardar sus propios intereses, como no podría ser de otra manera, y desde luego lo que no aceptan las autoridades comunitarias, Federica Mogherini, no es que lo haya dicho en las últimas horas, es que lo ha repetido en todos los idiomas, hasta en hebreo antiguo, por activa
activa, por pasiva y por perifrástica, que no va a tolerar, y el propio Juncker no van a tolerar, bueno, pues unas imposiciones unilaterales de los Estados Unidos que lo que hacen es disparar directamente en la línea de flotación de las grandes multinacionales, y también esto lo he repetido varias veces en esta mesa, europeas, sobre todo energéticas y de otros niveles, por lo cual, bueno, pues si hay que retorcer la ley y buscar una vía de eludir esas imposiciones norteamericanas, que además son de dudosa legalidad, con el derecho internacional en la mano, pues esto es lo que se está haciendo. En primer lugar, lógicamente, por una cuestión, si quieres, hasta humanitaria, ¿no? Hay varios niveles, como se sabe, en ese tratado llamado INSTEC, efectivamente, o en ese canal, mejor dicho. La primera de ellas para productos farmacéuticos, para medicinas, para alimentos y otro tipo de productos del área agroalimentaria, y después, pues, para todo lo demás, ¿no? Pero, hombre, hipocresía que digan que lo hacen por salvaguardar a Irán. Bueno, pues puede analizarse así. Desde luego, yo prefiero quedarme con que es una salvaguardia del derecho internacional y, sobre todo, de la libre autonomía de la Unión Europea, que se resiste y no se resigna, pues, a quedar en todo esto, una vez más, como una marioneta de los Estados Unidos, y además atentando contra sus propios intereses. Ahí tenemos varias cosas, Rafael, que hacen este instrumento para saltarse las sanciones de Donald Trump, pero para que Irán no consiga la bomba nuclear. Se me hace un poco, pues, bizarro, ¿no?, lo que dice la Unión Europea. Rafael, también no se ha puesto la Unión Europea fuerte y firme, porque dice que esto es voluntario, o sea, para las empresas que quisieran cooperar, y seguramente serán empresas pequeñas que no le tienen miedo a las sanciones de Estados Unidos porque no comercian con Estados Unidos. En base a todo esto, ¿tú crees que funcione este mecanismo para saltarse las sanciones de Estados Unidos? Mira, Roberto, yo lo primero que quiero destacar acá es que esto es un triunfo rotundo de la política exterior de la República Islámica de Irán. Es decir, que haber llevado a la Unión Europea a que finalmente buscara un mecanismo, construyera un mecanismo de negociación a través del cual se continuarán los lazos comerciales con la República Islámica, y a buscar un instrumento que eluda todas las sanciones norteamericanas, realmente ha sido una exigencia, y la Unión Europea ha cumplido prolijamente con esto. A ver, si tú tienes una pelota de fútbol, pero no quiere decir que es una pelota de fútbol, sino que es un gato, que le pones orejitas, le pones una cola, le pones pelo, seguirá siendo una pelota de fútbol en el fondo. Lo que la Unión Europea quiere es decir, miren, no nos entregamos tan fácilmente a Irán, pero creamos este mecanismo para poder seguir comerciando. ¿Por qué? Porque Eurico dijo una cuestión muy, muy importante. Este acuerdo que limita el desarrollo nuclear de la República Islámica de Irán, y que la República Islámica de Irán libremente también firmó, y del que se retiró los Estados Unidos, es un acuerdo que no tiene fisuras legales, en tanto y en cuanto fue respaldado y refrendado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es decir, quien ha violado este acuerdo son los Estados Unidos de Norteamérica y no la República Islámica de Irán. Oye, así Rafael, sí. Rafael, pero no es, yo por eso decía la palabra hipocresía, porque por un lado dicen querer ayudar a Irán, la Unión Europea, pero por el otro lado países como Francia amenaza a Irán con más sanciones por su programa de misiles, el cual no está estipulado en el acuerdo nuclear. A ver. Totalmente. Esas son las bravatas de Macron, que no son nuevas, es decir, lo tenemos con tropas dentro del territorio sirio, que a pesar de que Trump va a retirar sus tropas de Siria, Macron ya dijo que ellos van a permanecer en Siria para seguir luchando contra el terrorismo, cuando en realidad le interesan los nudos petroleros en la región donde están estacionados. Es decir, Macron ha pasado un papelón y ha hecho un ridículo tan grande pegándose a la imagen de Donald Trump, que ellos necesitan diferenciarse, pero también necesitan mostrarse lo suficientemente agresivos, digamos, de cara al resto de países que lo acompañan en la Unión Europea. Pero la decisión principal es de la Unión Europea y no de Francia, Roberto. Bien, pues si no se ponen vivos, se acabó la Unión Europea. A ver, gracias. Nos quedamos con muchas preguntas. Eurico, un gran abrazo. Se nos fue el tiempo rapidísimo, Rafael. Gracias. Abrazos. Un abrazo para ustedes, por supuesto. Gracias. Según PwC o PwC, es Pricewaterhouse,
una de las consultoras de más prestigio, establece que el mundo para el 2050 traerá muchas sorpresas. Mire usted, la segunda economía más poderosa del planeta en el 2050 será la India. La tercera será Estados Unidos, en la primera posición China. El Reino Unido caerá al lugar número 10. Francia estará fuera de los 10 primeros lugares. Italia fuera de los 20 primeros lugares. ¿Y sabe quién lo superará? 3 economías que crecerán súper rápido: México, Turquía y Vietnam. Esa es la proyección para el 2050. ¿Lo dejará Estados Unidos? ¿Cuántas cosas nos esperan aún en esa lucha por el poder? Aún no sabemos. Mejor hagamos lo que nos toca. Buenas noches.